Hermanos, Dios les bendiga. Gracias a Dios estamos aquí una vez más reunidos con los hermanos que nos acompañan de manera personal y los que están a través de Facebook en vivo y en las grabaciones de YouTube. Abundantes bendiciones para todos les deseamos en el nombre del Señor Jesús. Padre Celestial, es en el nombre de tu Hijo nuestro Señor Jesús de Nazaret que estamos aquí una vez más reunidos para darte muchas gracias por esta misericordia que hoy has derramado sobre nosotros. Gracias por la vida que tú nos das, que hasta aquí nos has guardado. Gracias por la salud que le das a nuestros cuerpos. Gracias por este día. Gracias por estos momentos en que tú estás con nosotros. Gracias, Padre Celestial, porque tú eres bueno. Y por tu buen corazón rogamos ahora que seas propicio a nosotros, que por tu buena voluntad tengas misericordia de nosotros para perdonar nuestros pecados de pensamiento, de palabra, de obra, de omisión. Perdónanos, Dios, y sea tu Santo Espíritu lavándonos, santificándonos y justificándonos en el nombre del Señor Jesús, para que seamos dignos de estar delante de ti. Sea tu Espíritu Santo guiando este culto, ministrándonos y ungiéndonos con esa unción celestial, para que a través de las oraciones, de las alabanzas y de tu palabra seamos de bendición para los participantes, y lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y damos lectura en el libro de los Salmos, en el Salmo 119. Es en el Salmo 119. Y vamos a leer versículos del 65 al 72. Salmos 119, versículos del 65 al 72. Y leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Enséñame bondad de sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Antes que fuera yo humillado, andaba descarriado, mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Contra mí forjaron mentira los soberbios, pero yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Se engrosó el corazón de ellos como sebo, pero yo en tu ley me he deleitado. Qué bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos, porque mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Y así la iglesia de nuestro Señor Jesucristo desde Culiacán, Sinaloa, México, les saluda, les bendice, y les invitamos para que estemos con mucha reverencia delante de nuestro Dios, para agradarle, porque nuestro Dios también está con nosotros para bendecirnos. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Ha llegado el momento de entregarle a Él nuestra alabanza. Amén. Nuestra ofrenda de alabanza. Y vamos a hacerlo de la mejor manera. Amén. Con alegría, con gozo, porque es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dale un fuerte aplauso a Él y dile: bienvenido, Espíritu Santo. Porque hay libertad en tu presencia, Señor. Esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención, mi libertad.
eres, Señor, hay hay libertad. libertad. Oh, te adoramos, Dios. Hay libertad. Digno eres, Señor. Y amamos todo de ti. Cielo y tierra te adoran. Y los reinos se rinden. Hijo de Dios, tú eres por quien. Tú eres por quien vivimos hoy. Tú eres quien nos liberta, y eres quien nos liberta. Eres la luz que guía, y como un fuego ardiente. Hijo de Dios, tú eres por quien. Tú eres por quien vivimos hoy. Y solo a ti cantamos, Señor. Y vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Porque solo cantamos para exaltar tu nombre, Señor. Vamos, díselo a Él, amamos todo de ti. Y amamos todo de ti. Cielo y tierra te adoran. Los reinos se rinden. Hijo de Dios, tú eres por quien. Vamos, díselo a Él. Tú eres porque Por ti vivimos, Señor. vivimos hoy. Eres quien nos liberta, eres la luz que guía, y como un fuego ardiente, Hijo de Dios, tú eres por quien. Tú eres por quien vivimos hoy. Y vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Digno eres, Señor. Y vamos A cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Dile a Él una vez más. Y vamos A cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Digno eres, Señor. Te adoramos solo a ti, Padre, porque grande eres tú, Señor,
porque no hay nada que se compare a ti. Digno eres, Señor. Y quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Yo necesito adorar. Yo quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Yo necesito estar contigo. Necesito adorar. Y dame de beber y de tu manantial. Y dame de beber. Yo necesito más. Y dame de beber y de tu manantial. Y dame de beber. Yo necesito más. Yo quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo.
Salvador. Y con mis labios y mi vida te alabo, Señor, te alabo, Señor. Con mis labios y mi vida te alabo, bendito Jesús, porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí. Te alabo, bendito Jesús. Con mis labios y mi vida te alabo, Señor, te alabo, Señor. Con mis labios y mi vida te alabo, bendito Jesús, porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí. Te alabo, bendito Jesús, porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí. Te alabo, bendito Jesús, te alabo, bendito Jesús, te alabo, bendito Jesús. Aleluya, santo. Sí, alaba al Señor con tus labios, con tu vida, con tu mente, con tu corazón, con todo tu ser. Alaba al Señor, porque Él es digno de alabanza y de adoración. Aleluya. Te alabamos, Dios. Te exaltamos. Te damos gracias. Gracias, Dios, porque eres bueno. Tu verdad es para siempre. Tu misericordia es eterna. Aleluya. Gracias, 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 Dios. Gracias. Y en esta hora, Padre Celestial, rogamos que una vez más nos alimentes con tu palabra, que nos hables, que tu Espíritu Santo sea quien esté ministrándonos tu palabra, guiando este mensaje, ungiéndonos, Padre, para que tu palabra sea sembrada en nuestros corazones por tu Espíritu Santo y nos des gracia para dar fruto. Manda pasar un carbón encendido de tu altar por mis labios, purifícame y úsame, Señor. Dame palabra, dame gracia para hablar tu palabra, y haz que tu palabra llene nuestra mente y nuestro corazón, que tu palabra llene nuestra boca, que tu palabra se haga vida en nosotros. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos.
Amén. Y así vamos a estar dando lectura a la palabra de Dios en la epístola de San Pablo a los Gálatas, capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Bendito el nombre del Señor. Y vamos a leer en Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17. Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17. Y lo leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para la gloria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de su carne, porque la carne es contra el Espíritu y los deseos del Espíritu son contra la carne. Y esas cosas se oponen la una a la otra, para que no hagáis lo que quisierais. Y esta es palabra de Dios. Y por esta palabra te damos gracias, Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos. Y siempre diremos que tu palabra es buena. Amén. Siéntense, por favor. En este pasaje que acabamos de leer, el Espíritu Santo hablándonos a través del apóstol San Pablo en la epístola a los Gálatas, nos dice algo que es importantísimo para todo cristiano: anden en el Espíritu, vivan en el Espíritu, déjense guiar por el Espíritu Santo. Y esto es muy importante considerarlo, porque antes de que nosotros fuésemos llamados por nuestro Señor Jesucristo, antes de conocer a Cristo, cuando vivíamos en pecado y en maldad, vivíamos conforme a los deseos de nuestra carne. Vivíamos siguiendo los impulsos de nuestra naturaleza carnal y pecaminosa. Todos los pecadores, todos mientras hemos sido pecadores, hemos vivido alejados de Dios y siguiendo los impulsos carnales. Fue por el Espíritu Santo de Dios que cuando el Señor dispuso llamarnos y salvarnos, el Espíritu Santo nos habló directamente a nuestro entendimiento, a nuestra mente, a nuestro corazón. Se abrió paso el Espíritu Santo entre ese mar de deseos, de sentimientos, de pensamientos pecaminosos que había en nosotros, y en una calma, en una paz especial, el Espíritu Santo nos hizo ver a Cristo. Nos hizo ver a Cristo muriendo en esa cruz por culpa de nosotros. Nos hizo vernos a nosotros como la causa de la muerte de Cristo, de todo su sufrimiento. Fue el Espíritu Santo el que nos guió a reconocer nuestra vida en el pecado, nos guió al arrepentimiento, nos mostró a Jesús y nos enseñó a seguir a Jesús. Fue el Espíritu Santo, como Jesús ya lo había anunciado cuando le dijo a sus discípulos que después de que Él muriera,
después de que Jesús muriera y que Él ascendiera a su gloria, enviaría al Espíritu Santo, el cual convencería al mundo de sus pecados, de justicia y de juicio. De sus pecados por no creer en Jesús. Y de esta manera es como el Espíritu Santo nos guió, nos hizo andar en el camino del Señor para obedecer al Evangelio y para apartarnos de la vida en el pecado. Pero como el mismo Espíritu Santo a través de Pablo le reclama a los Gálatas que después de haber creído, después de haber andado disfrutando de las caricias del Señor, de su palabra, se estaban volviendo atrás, estaban volviendo a vivir ya no guiados por el Espíritu Santo, sino en su pecado y en su maldad. Pues por eso es que les está diciendo: anden en el Espíritu, vivan en el Espíritu y no satisfagan los deseos de su carne, porque pues de esos deseos de nuestra carne fue que el Espíritu Santo vino a librarnos, porque los deseos de nuestra carne nos conducen al pecado, nos apartan de Dios y nos acarrean las consecuencias que ya todos sabemos: enfermedades, dolores, sufrimientos, angustias, muerte y condenación en el fuego eterno. Por eso es que ahora el Espíritu Santo, a esos Gálatas que se habían apartado del Evangelio para volverse atrás, para seguir viviendo en su naturaleza pecaminosa, les está diciendo: anden en el Espíritu, anden en el Espíritu y ya no satisfagan los deseos de su carne. Ya no quieran seguir viviendo como antes de conocer a Cristo. Ya no quieran seguir viviendo dándose gusto a sí mismos, dándole gusto a sus ojos, dándole gusto a su corazón, si eso los conduce al pecado, que fue la causa de que Cristo muriera por todos nosotros. Anden en el Espíritu, vivan en el Espíritu, déjense guiar por el Espíritu Santo. Y luego nos declara algo que es una lucha que se da siempre entre el Espíritu Santo y nuestra naturaleza pecaminosa. Es que los deseos del Espíritu Santo son en contra de los deseos de su naturaleza pecaminosa. Y lucha el Espíritu Santo por librarnos del pecado, para que ya no vivamos más en los deseos de nuestra carne, pero lucha también nuestra naturaleza pecaminosa en contra del Espíritu Santo. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado en algunas ocasiones, ante alguna tentación, ante alguna lucha acá en la mente, pensamientos que no son buenos, y sentimos la necesidad de sacar esos pensamientos, de no seguir con ellos, entendiendo que no están bien? Pero por otra parte, sentimos la fuerza, sentimos el impulso de esos pensamientos que se transforman en deseos y que nos sentimos débiles para poderlos enfrentar y vencer. Y se está dando esa lucha, como diciendo: no lo hagas, por un lado, y por otro lado, es que no puedo resistir. No lo hagas, es que no tengo fuerzas. No lo hagas,
Y esa es la lucha del Espíritu Santo contra nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Y nosotros qué hacemos? La verdad es que, de acuerdo con las estadísticas en la historia del cristianismo, la mayor parte de los cristianos caen ante los deseos de su naturaleza pecaminosa. La mayor parte de los cristianos son vencidos por sus propios deseos, por sus propias concupiscencias. Es lo que nos dice el Espíritu Santo. Porque no luchan por dejarse guiar por el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo, nosotros sabemos, nos da valor, nos da fuerzas, nos da poder, nos da amor, para que en estas circunstancias podamos nosotros vencer en esas luchas contra el pecado. Pero lamentablemente, y esto lo hemos entendido muy bien, ya que el pecado proporciona placeres físicos, placeres carnales, que nosotros conocemos muy bien, porque vivimos en ellos prácticamente toda nuestra vida. Y desde que está la tentación, desde que está el deseo de nuestra carne en nosotros haciéndonos esa lucha, pues ya estamos saboreando quizás por anticipado en nuestra mente el placer que proporciona el pecado. Y por esa causa no luchamos en contra del pecado. No luchamos en contra de eso que al final nos va a acarrear muerte y condenación. Es que ciertamente el Señor nos enseña que nuestra vida tiene que ser una vida de sacrificio, una vida de sufrimiento. Pero ese sacrificio y ese sufrimiento se reflejan precisamente cuando nuestra naturaleza siente el deseo de experimentar el placer del pecado y no se lo damos. Nos resistimos, sufrimos, sentimos ese esfuerzo, y al no proporcionarle a nuestra naturaleza carnal ese placer, pues hay un sufrimiento dentro de nosotros. El pecado es un vicio. Y de hecho nos dice el Espíritu Santo que estamos enviciados en el pecado. Y los vicios son así. Ya cuando la persona tiene el vicio, aunque sabe que le es malo, aunque sabe que le acarrea problemas, pero dice, pero pues ya tengo el vicio y ya no puedo quitármelo, ya no puedo luchar contra él, ya no puedo hacer nada. Y es lo que le pasa también al cristiano, que teniendo el vicio del pecado, pues ya no lucha contra él y se deja arrastrar. Sin embargo, el Espíritu Santo sigue luchando por nuestras almas. El Espíritu Santo sigue hablándonos, y cada mensaje y cada pensamiento en el cual Dios nos dice, no lo hagas, apártate de eso, no estés pensando en eso, saca ese sentimiento de ti, saca ese deseo de tu corazón. La voz del Espíritu Santo hablándonos para guiarnos. Pero como nos sentimos más fuertes en la carne que en el espíritu, pues caemos en el pecado una y otra vez. ¿Cómo fortalecernos entonces en el espíritu para que sea el Espíritu Santo el que tenga la victoria en estas luchas? Porque el Espíritu Santo seguirá luchando contra nuestra carne, y la carne seguirá oponiéndose a los deseos del Espíritu Santo. Pues mira, es necesario que cada día, que cada rato estés tú acercándote al Espíritu Santo, pidiéndole de que te llene, que te sature.
que te curta. Ya ven que se habla de la unción del Espíritu Santo. Y la unción del Espíritu Santo no es otra cosa que el Espíritu te esté cubriendo totalmente por fuera y te esté llenando por dentro. Que todo tu ser esté curtido como se curten algunos alimentos, algunos cueros, en algunas sustancias, donde esas sustancias penetran ese cuero, penetran esos alimentos y los saturan del sabor de esa sustancia, de la consistencia de esa sustancia, y quedan curtidos. Así nosotros, si queremos que sea el Espíritu Santo el que esté siempre venciendo en esta lucha contra los deseos de nuestra carne, pues cuando llega el pensamiento, cuando llega el deseo, cuando sentimos ese peligro de pecar, pues inmediatamente tenemos que invocar al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ayúdame, lléname, satúrame, Espíritu Santo, satúrame, Señor, para que sea el Espíritu Santo el que esté tomando tu mente y llenándola, curtiéndola, saturando tu mente del Espíritu Santo, para que sea el Espíritu Santo ungiéndote, de manera que estás ungido, y cuando estás ungido, saturado del Espíritu, entonces ya los deseos de tu carne, las tentaciones del pecado, ya no pueden penetrarte, porque te encuentran curtido, te encuentran ungido, te encuentran lleno, te encuentran saturado del Espíritu Santo. Y esto sucede en tu mente, en tu corazón y en todo tu ser. Recordemos que el Señor Jesucristo nos dijo que cuando el Espíritu Santo viniera a nosotros y nos llenara, nos ungiera, en nosotros sería un río de agua viva dentro de nuestro ser. Y eso es la vida en Cristo que nos da el Espíritu Santo, para que así como Cristo Jesús nunca pecó, porque Él jamás pecó, porque Él siempre estuvo lleno del Espíritu Santo, y aunque su naturaleza humana también le presentaba tentaciones de pecado, de todo tipo de pecado, pero Jesús, por causa de que Él todos los días, todas las noches se metía en la presencia de Dios, se mantenía ungido con el Espíritu Santo. Y así lo declaró: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido, dijo Jesús. Jesús estaba lleno, saturado del Espíritu Santo. Así que por mucho pecado que viniera contra Él, que lo acosara, que llegara a tratar de dominar sus pensamientos, sus deseos, sus sentimientos y apropiarse de su cuerpo, todo eso botaba, se resbalaba en Jesús, no podía penetrar más, porque ya estaba en el Espíritu. Anden en el Espíritu, nos está diciendo la palabra de Dios ahora. Anden en el Espíritu, vivan en el Espíritu, permanezcan en el Espíritu, llénense del Espíritu. Mañana, tarde y noche, asegúrense de que sea el Espíritu Santo hablando a su mente, hablando a su corazón, llenándolos de su presencia, para que de esta manera, cuando llegan los deseos de la carne, en lugar de querer satisfacer ese deseo de la carne, porque ya sabemos el placer que nos proporciona el pecado, lo que vamos a hacer es saborear el gozo de la presencia de Dios en nosotros. El gozo, el placer de que Dios está en nosotros, que su Espíritu está con nosotros, y que es un gozo y que es un placer que no se podrá comparar jamás con el placer más grande que la carne te pueda proporcionar. Nosotros
nos dejamos llevar por aquello que nos proporciona satisfacciones. Sí. Nos mueve el sentirnos bien, lo que nos satisface, lo que nos agrada. Y para muchas personas, las diversas manifestaciones de pecado es lo que les hace sentirse bien. Eso es lo que les agrada. Y por eso no luchan en su contra, sino que se dejan llevar. Pero nosotros no hemos sido llamados para perseverar en el pecado. No fuimos llamados para seguir pecando. Fuimos llamados para ser libres del pecado, libres de las consecuencias del pecado, y vivir para Dios y ser llenos de Cristo Jesús. Por eso es que cuando nosotros nos acercamos a Dios, andamos en el Espíritu Santo, procuramos no apartarnos del Espíritu Santo, empezamos a sentir el gozo de andar con Dios todo el tiempo, que Dios todo el tiempo está con nosotros, y nos gozamos y experimentamos esa felicidad que se encuentra en Dios y que es interior y que no se puede acabar con nada de lo malo que nos suceda, con nada. Entonces es cuando tú dices, bueno, el pecado me proporciona un placer temporal, y después del placer temporal del pecado viene el remordimiento, viene el dolor de haber caído, de haber ofendido a Dios, de haber tropezado, de que no salgo de donde mismo, y estás ahí atormentándote por ese remordimiento, por algo que te causó un placer temporal. Lo disfrutaste mientras duró, se acabó, y luego está el sufrimiento del pecado. Pero tú experimenta el gozo de la presencia de Dios y te das cuenta que ese no se acaba, no es temporal, no es por un ratito, es para siempre. Porque el gozo de la presencia de Dios, el gozo que experimentas cuando tú andas en el Espíritu, vives en el Espíritu, ese permanece para siempre. Y podrán venir luchas y problemas, angustias, aflicciones de todo tipo, pero tú sigues viviendo en gozo, porque el Espíritu no se aparta de ti cuando estás en luchas o en problemas o en aflicciones. Al contrario, es cuando más te abraza, cuando más te consuela, cuando más te fortalece, cuando más valor te da para que enfrentes esas situaciones y que te sientas dichoso de la victoria que experimentas en Cristo Jesús. Anden en el Espíritu. Ustedes quieren ser felices, ustedes no quieren sufrir, ni en esta vida ni después de la muerte. Pues anden en el Espíritu, porque solo en el Espíritu Santo podremos tener gozo, paz, dicha, que son eternos, solamente andando en el Espíritu. Pero si seguimos satisfaciendo los deseos de nuestra carne, pues vamos a andar en momentos disfrutando el placer de la carne y después sufriendo las consecuencias del remordimiento y de la amargura, el dolor que nos causa saber que volvimos a pecar, que no avanzamos, que ofendemos a Dios y que no estamos haciendo nada por agradarle. ¿Qué escoges? ¿El placer momentáneo, temporal, que luego trae sufrimiento? ¿O el gozo eterno que te da a Dios si tú andas en su Espíritu? Si su Espíritu está contigo. Además, no olvidemos esto: solamente los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Andas en el Espíritu? ¿Te dejas guiar por el Espíritu Santo?
Lo demuestras en todas las circunstancias, en todas las luchas, pruebas, tentaciones que se te presentan. Andas en el Espíritu, pues eres hijo de Dios. Y tu destino es la eternidad en el gozo, en la paz, con Dios. ¿Andas en la carne? ¿Andas siempre satisfaciendo los deseos de tu carne? Pues tu destino es sufrir aquí en la tierra las consecuencias del pecado y después de morir, el fuego eterno para las almas que murieron sin haberse arrepentido. Anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de su carne. Así nos dice el Señor. Y aquí nuestra grande ventaja es que el Espíritu Santo estará siempre listo, dispuesto y luchando por nosotros para darnos la victoria contra los deseos de nuestra carne. Siempre el Espíritu Santo luchando por nosotros, aunque también nuestra carne lucha contra el Espíritu, se opone al Espíritu, pero es donde lo que está en juego eres tú. Es tu alma lo que está en juego. Es tu paz, tu gozo, tu salvación o tu condenación con tanto sufrimiento, lo que está en juego. Así es que el Espíritu Santo es Dios y Él tiene el poder para, mira, para de un manotazo sacudirte y tumbarte todo el pecado que hay en ti. Pero Él no obra así. Su lucha no es así. Se manifiesta a ti, te dice que está contigo, que está luchando por ti, que quiere ayudarte, pero espera que tú hagas tu parte, que tú te pongas de parte de Él, que tú luches con la ayuda de Él en contra del pecado, de los deseos de tu naturaleza pecaminosa, para Él llevarte de la mano a la victoria, y tendrás felicidad y paz aquí en la tierra y en la eternidad con Dios. Padre Santo, te damos gracias. Muchas gracias por tu palabra. Gracias, Dios, porque nos recuerdas que somos nosotros el objeto por el cual el mundo trata de manifestarse por medio del pecado, de la maldad, pero también somos el objeto por medio del cual tu Santo Espíritu quiere manifestar tu gloria, oh Padre, la salvación de Jesús, la redención de nuestras almas. Dios, danos gracia para entender que en esta lucha jugamos un papel muy importante para ponernos del lado del Espíritu Santo y así nuestra carne, nuestra naturaleza pecaminosa sea vencida, sea derrotada. Padre, ayúdanos. Aumentanos la fe, danos gracia para resistir en la tentación, danos gracia para no caer ante el pecado que está dentro de nosotros y que nos rodea, para que de esta forma andemos siempre en el Espíritu, agradando al Espíritu Santo, obedeciendo el consejo del Espíritu Santo y poder llegar a tu gloria por toda la eternidad. Amén. Y así le damos gracias a nuestros hermanos y amigos que nos acompañan a través de Facebook en vivo y en las grabaciones de YouTube. Seguimos invitándolos para que nos acompañen martes y jueves a las 6:30 de la tarde y domingos a las 11 de la mañana. Les recordamos que en nuestro canal de YouTube INSJ tenemos todas estas grabaciones, al igual que en nuestra página de Facebook, Iglesia de Nuestro Señor Jesucristo, para que puedan ustedes bajarlas, recordarlas, compartirlas y de esta manera nos estemos fortaleciendo con la palabra de Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde.